Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Lo dijo lapidariamente Borges y, sin embargo, intentó una y otra vez sugerir el encuentro con el absoluto, una experiencia de suyo suprarracional, infinita y simultánea. La herramienta del lenguaje conceptual y sucesivo es a todas luces insuficiente para tan inmensa traducción. Borges reconoce, pues, su desesperación de escritor al momento de lanzarse a la improbable tarea de traducir la experiencia inenarrable del éxtasis. Veremos que lo intenta desde distintos ángulos y con asedios siempre renovados que implican, como veremos, un hondo conocimiento del fenómeno místico. En más de una ocasión, Borges se sirve de unos torrentes de imágenes visionarias que se suceden en vertiginoso caleidoscopio, dándonos la ilusión de que la vivencia infinita que intentan traducir no termina nunca. Imposible olvidar el proteico Aleph, que refleja tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, o la visión del éxtasis del protagonista poemático de Mateo 25:30, sugerida por atareados espejos, álgebra y fuego. Borges vuelve a estos caleidoscopios centelleantes en The Unending Rose, poema en que el que evoca la rosa infinita, símil islámico para Dios, cito: eres música, firmamentos, palacios, ríos, ángeles, rosa profunda, ilimitada, íntima. Es obvio que las eclosiones verbales del argentino guardan parentesco con la de otros autores afásicos ante el misterio, como San Juan de la Cruz, que celebra el encuentro con el todo, sirviéndose de una sucesión de imágenes anhelantes: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Recordemos también a Neruda, que asedia a Machu Picchu con una proliferación de símiles que parecerían reiterarse ad infinitum: águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega. Borges conoce bien este recurso literario que expresa la sensación de avasallamiento ante una belleza imposible de ponderar y señala en El otro Whitman: la enumeración es uno de los procedimientos poéticos más antiguos. Recuérdense los salmos de la escritura y el primer coro de los persas y el catálogo homérico de las naves. Su mérito no es la longitud, sino el delicado ajuste verbal, las simpatías y diferencias de las palabras. No lo ignoró Walt Whitman, asegura Borges. Sus torrentes de imágenes de ritmo incantatorio funcionan a manera de ensalmo. El sortilegio que suscitan logra adormecer la inteligencia crítica consciente de manera que pueda operar libremente la intuición. El mensaje profundo de las imágenes musicalizadas puede ser transmitido con muy poca intervención del pensamiento consciente, pues producto el efecto de una melodía. Todas las religiones se han servido de estas mantras o conjuros para silenciar la mente y potenciar el éxtasis. No otra cosa es la oración acompasada, que es lo que Teresa de Jesús llamaba oración de quietud. Borges tiene en cuenta todo esto al momento de hilvanar la visión del Aleph, en la que pretende, todos lo sabemos, dejar dicho el universo infinito. Atónito ante la visión de la esfera tornasolada, Borges, protagonista a la vez narrador del relato metafísico, sabe que una vividura simultánea del todo no puede ser transcrita en el lenguaje alusivo y temporal. Nuestros limitados instrumentos cognoscitivos no pueden dar cuenta de una experiencia que no pasó por ellos. Cito: en este instante gigantesco, advierte Borges, lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Recordemos parcialmente algo de este instante en cúspide. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto,
era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, la cara del lector. El orbe opalino de este Aleph de la calle Garay, pese a su vehemente belleza, constituye, y aquí una sorpresa, dice el narrador, un falso Aleph. Y lo contrasta enseguida con otro que declara verdadero. Los seguidores del profeta Mahoma aseguran haberlo escuchado en lo íntimo de una piedra, y cito: los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII, las columnas proceden de los templos de las religiones anteislámicas. Curiosa islamización del Aleph, que en la cábala hebrea vale por el número 1, símbolo del infinito. Pero este Aleph islámico no se ve como sucesión de imágenes atorbellinadas, sino que se oye cuando el fiel aplica su oído a la piedra. Borges nos ayuda a desentrañar el enigma en su ensayo Notas sobre Walt Whitman. Una cosa es la abstracta proposición de la unidad divina, otra la ráfaga que arrancó del desierto a unos pastores árabes y los impulsó a una batalla que no ha cesado y cuyos límites fueron la Aquitania y el Ganges. El autor señala que la teología especulativa es una cosa y muy otra la experiencia del Dios vivo, simbolizada en esa ráfaga que arrebató al profeta y que inspiró a sus seguidores a conquistar el mundo para Alá. Los fieles aún escuchan la ráfaga, reducida ahora a un rumor no verbal en lo hondo de la piedra foránea que sirvió para levantar las columnas de la mezquita, síntesis de incontables culturas absorbidas en el proceso de la conquista islámica. Dios, escuchado pues al margen de la palabra conceptual, como viento estremecedor o como susurro, como hálito. El símil es antiquísimo y las culturas más diversas lo hacen suyo. La trascendencia, a salvo de imagen, ha sido aludida como el insuflo creador del Génesis, el Espíritu Santo, el logos o verbo del Evangelio, el neuma de los griegos, la prana de los hindúes, el ruaj de los hebreos, el roj de los musulmanes. Si abrimos las Escrituras, y Borges lo hizo muchas veces, vemos que la metáfora preferida para aludir a la epifanía de Dios era, en efecto, el oído simbólico que percibía su torbellino de viento o su rumor de aire, no el ojo que su resplandor intolerable cegaría por completo. Elifaz de Temán escuchó a Dios en un murmullo que le llegó calladamente y Elías en un silbo de aire delgado. San Juan de la Cruz argumenta la supremacía del símil auditivo sobre el visual para aludir al éxtasis y lo cito. Para dar a entender San Pablo la alteza de su revelación, no dijo vidit arcana verba, ni menos gustavit arcana verba, sino audivit arcana verba, quae non licit homini loqui. Y es como si dijera, oí palabras secretas que al hombre no le es lícito hablar. Hasta aquí San Juan. San Juan hubiera secundado a Borges. El Aleph que el protagonista vio era falso. Más legítimo parecería, en cambio, el que escucharon los fieles encerrado en la columna, que aún guardaba el hálito del vendaval que ululó en el oído simbólico del fundador del Islam. Borges no falsea su nuevo Aleph con un lenguaje sucesivo, simplemente lo deja sugerido. Se hace eco aquí del filósofo pragmático Walt Whitman, cuyo estudio The Varieties of Religious Experience el argentino abrumó de notas. Argumenta James que todavía las religiones institucionalizadas encierran dentro de ellas la comunión directa con Dios de su fundador, sea Cristo, Buda o Mahoma. Aunque con el tiempo la piedra dura de los templos, de las estructuras eclesiales, aprisione la experiencia fundacional,
Aún desde su encierro, esta late disminuida pero incólume. El maestro argentino aplica la lección espiritual aprendida en el Aleph a Mateo 25:30. Ya no ve ningún surtidor de imágenes, sino que le es dado oírlas. El protagonista poético se encuentra en la estación de trenes de Constitución y accede a un súbito estado alterado de conciencia. Cito: el primer puente de Constitución y a mis pies, fragor de trenes que tejían laberintos de hierro. Humo y silbatos escalaban la noche, que de golpe fue el juicio universal. Entonces se escucha una voz infinita que le habla simultáneamente desde el invisible horizonte y desde el centro de mi ser. La conciencia del emisor de los versos se unifica con la trascendencia. En otro lugar, Borges explica esta unión mística transformante según el budismo, y lo cito: Nirvana es sinónimo de Brahma y de felicidad. Apagarse en Brahma es intuir que uno mismo es Brahma. Esta voz infinita, cito, dijo estas cosas, no estas palabras, que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra. Al hablar de cosas en vez de palabras, Borges emplea otro símil místico. San Francisco de Asís exclamó en éxtasis: Deus meus et omnia, Dios mío y todas las cosas. Y lo secunda San Juan de la Cruz, cito: porque Dios es todas las cosas al alma, siente el alma ser todas las cosas en Dios. Borges procede a hacer su pobre traducción temporal de una sola palabra y adjunta a continuación, sin embargo, otra maravillosa cascada de imágenes que ya no ve, sino que oye. Cito: estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos, un cuerpo humano para andar por la tierra, fronteras del Brasil y del Uruguay, caballos y mañanas, álgebra y fuego, la sancarga de Junín en tu sangre, días más populosos que Balzac, el olor de la madreselva. Pese a su enumeración centelleante, Borges sabe bien que su traducción del éxtasis debió haber constituido una sola palabra. En la escritura del Dios alude a ella. Un Dios debe decir una palabra y en esa palabra la plenitud. Borges vuelve a reclamar la palabra revelatoria que encierra la experiencia del todo en el libro de Arena, ahora bajo la voz undr, que quiere decir maravilla. El argentino se respalda con las escrituras, citando ahora a Elifaz de Temán en Job 4:12-13. A mí se me dijo una palabra escondida y como a hurtadillas recibió mi oreja su susurro. Como Borges no ha logrado enunciar esa única palabra escuchada en su oído simbólico, cierra el poema con desaliento. Todo esto te fue dado, y también el antiguo alimento de los héroes, la falsía, la derrota, la humillación. En vano te hemos prodigado el océano, en vano el sol que vieron los maravillados ojos de Whitman. Has gastado los años y te han gastado y todavía no has dicho el poema. Esta admisión de culpa nos lleva al título del poema, Mateo 25:30. El versículo procede de la parábola de los talentos o monedas del Evangelio de San Mateo, que cuenta de un señor que va de viaje y confía su hacienda a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y al último 1. Cuando el amo regresa les pide cuentas. El que había recibido 5 talentos los multiplica por otros 5, el que recibió 2 otro tanto, pero el que recibió 1, en vez de multiplicarlo, lo entierra. El amo lo maldice: y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas, allí habrá llanto y crujir de dientes. Como el reo maldito, el protagonista poético de el poema ha enterrado la moneda simbólica de su éxtasis místico en el lenguaje y se siente culpable de su falsía, de su profanación. El todo desafía ser encerrado en un mísero puñado de signos verbales. El protagonista poético sugiere que vivió una experiencia similar a la que vieron, cito, los maravillados ojos de Whitman. Importante clave adicional, ya que en el Song of Myself, el poeta norteamericano siente su identidad gozosamente fundida con la de todos los seres y las cosas. Borges pondera sobre ello en su nota sobre Whitman, evocando también el cielo inconcebible de Plotino,
en el que todo está en todas partes, cualquier cosa es todas las cosas, el sol es todas las estrellas y cada estrella es todas las estrellas y el sol. Tanto Borges como Whitman forman escuela con estos místicos que sugieren su conocimiento infinito a través de una amalgama de imágenes desconcertantes. Pese a su fulgurante belleza, ya lo sabemos, son insuficientes para decir el don que le dio la voz infinita tanto a Borges como a Whitman. Por eso Borges admite que los años lo han gastado y no ha escrito el poema. Pero el escritor argentino, experto en teología mística, no se rinde e insiste en traducir el infinito. No le bastó describir la visión del Aleph en símiles rutilantes, ni describir la audición de la moneda plural de Mateo 25. En ambos casos, falseó, enterró la experiencia sobrenatural en el lenguaje, pero ahora lo intentará decir al margen del lenguaje, llevando a sus últimas consecuencias la intuición de aquel Aleph invisible y rumoroso de la mezquita del Cairo. Y esto nos lleva al Zahir, una de las obras más misteriosas de Borges. La crítica no la ha entendido bien. Floyd Merrill, por poner un ejemplo, se muestra decepcionado y opina: el Zahir es en el fondo un símbolo desvalido, un helpless symbol. Es que el relato, el más puramente místico de Borges, exige una lectura en clave islámica. Ya el título nos pone en guardia. En árabe la voz Zahir, Zahir, de la raíz trilítera Zahra, significa lo visible o manifiesto. El Borges ficcionalizado que protagoniza la historia representa al Zahir como una moneda argentina de 20 centavos. Una cuchilla ha arañado las letras NT y el número 2 en una cara de la moneda, pero el narrador no describe la otra, el reverso. El lenguaje se detiene respetuosamente del otro lado de la moneda, por lo que NT, pienso yo que significa no litangre, no me toques, no quieras tocarme. El narrador ofrece otras pistas extrañas. En otros tiempos el Zahir ha sido muchas cosas. En Gujarat fue un tigre, en Java un ciego, en una mezquita de Surakarta, en Persia un astrolabio, en la sinagoga de Córdoba una veta en el mármol. El Zahir es una narración binaria, tal la moneda de 20 centavos, pues la historia de la moneda se funde con el relato de Teodelina Villar, la amada muerta de Borges. La noche antes de que el Zahir llegara a sus manos, este había ido al funeral de Teodelina, a quien había amado por 20 años, de nuevo el valor adquisitivo de la moneda. Teodelina había sido una modelo, cuyas fotografías decoraban las revistas mundanas, pasando a ser moneda común de todo el mundo, que la poseía superficialmente. Pero el interior de la modelo siempre habría de escapar del asedio de sus admiradores. El nombre Teodelina señala a ello y de paso al mismísimo Zahir. Teo se refiere a Dios y Delina, del griego delo, significa iluminar, hacer visible o manifiesto. Estamos ante el Dios exterior o visible, el de la teología. El lado oculto de Teodelina es como el inalcanzable reverso del Zahir. La simetría del relato es asombrosa. Adelo, lo oculto e inescrutable, forma en español un nombre de mujer, Adela, que podría ser el nombre secreto de Teodelina, pero que el narrador jamás menciona, igual que nunca menciona lo que hay del otro lado del Zahir. Después del velorio, Borges toma una caña, recibe el Zahir en el cambio de su pago. La moneda lo comienza a obseder y considera esconderla en un rincón de su biblioteca, en la literatura. También piensa enterrarla en el jardín, de seguro un jardín verbal, como el del Aleph de la calle Garay, como el del talento monedado de Mateo 25. Avasallado, el protagonista paga otra caña con la moneda para quedar libre de ella, pero el Zahir regresa obsesivamente a su memoria. Descubre entonces que un libro de Julius Barlach le ofrece información acerca del disco ominoso. El texto que Borges inventa explica que el mito del Zahir pertenece al siglo XVIII, nada más lejos de la verdad, pues el fundador de la secta zahirita o zahiriyya, Daud ibn Khalaf al-Isbahani, conocido como al-Zahiri, por defender el sentido literal manifiesto del Corán, es del siglo IX. El estudio ficticio de Barlach añade que el Zahir ha tenido muchos rostros y que la obsesión con él puede terminar en locura. Ya saben, en una época fue un astrolabio de cobre, en otras un tigre infinito, un poeta de Jorazán.
siempre ha habido un Sahir, aunque se presenta al mundo bajo distintas formas. El libro de Barlas consuela al protagonista, que descubre que otros han sido víctimas del Sahir. Ustedes saben que en el sufismo la locura y la embriaguez son símbolos del éxtasis místico. Y Borges cierra el relato espurio de Barlas con una frase que dice así: solamente Dios es inescrutable. La frase está traducida del árabe, Wallahu a'lamu, solo Dios sabe. Los relatos místicos de Borges, que hemos venido comentando, dialogan entre sí. Hay tres orbes: el Aleph, la moneda de Mateo 25, y el Sahir. El círculo, como se sabe, es el símbolo de infinito y de perfección. Por más el orbe iridiscente del Aleph no tiene más de 2 o 3 centímetros, siendo pues del tamaño aproximado de las monedas del Sahir y de Mateo. El maestro argentino alude aquí al simbólico ojo del alma, que tanto San Agustín como los místicos del Islam heredan de Platón. A través de este órgano de percepción mística, el contemplativo queda dotado de la visión sobrenatural, los pequeños orbes lumínicos como el punto de luz donde Dante ve con visión sobrenatural la divinidad al cierre de la comedia, son símiles que Borges baraja con conocimiento de causa. El protagonista se hunde ahora en sus pensamientos metafísicos en un banco de la Plaza Garay. Con esto la geografía urbana del relato se vuelve simbólica, pues el falso Alex estaba en una casa de la calle Garay. Repasando los pasajes místicos del Asrar Namá del místico persa Atar, que cita el libro falso de Barlas, el abrumado Borges recuerda que los contemplativos sufíes recitan los 99 nombres de Dios hasta, y cito, que estos ya nada quieren decir, ergo, hasta que el lenguaje queda anulado. Borges alude aquí a la técnica del dhikr, en la que los sufíes recitan en una mantra melódica los nombres de Dios para promover el estado contemplativo. Allah, al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Salam, al-Aziz, al-Khabir, al-Zahir. Aquel que, sumido en esta oración de quietud, sea capaz de pronunciar el nombre excelso, es decir, el número 100 que permanece oculto, experimentará el éxtasis. El que Borges en el relato recite su propio nombre como mantra parece irónico, parecería que él mismo constituye el número 100 del nombre de Dios, pero la propuesta no es nada destemplada, porque todo místico descubre que Dios lo habita. Como decía Alfred Lord Tennyson, "The kingdom is within". Yo anhelo recorrer esa senda, afirma Borges, refiriéndose a la repetición acompasada de las mantras sufíes que terminan por borrar el lenguaje, y con él los distintos rostros que ha asumido el Sahir manifiesto y verbal, un tigre, veta de mármol, un astrolabio. Quizás detrás del Sahir esté Dios, y dice quizás porque al articular la frase podría falsear con el lenguaje la experiencia supralingüística del Dios vivo. El reverso del Sahir, ya lo sabemos, no es verbal. Es necesario suprimir el lenguaje para accesarlo. Una vez más, Borges hace gala de su expertise en materia de misticismo islámico. La escuela ortodoxa sahirita, que aceptaba tan solo la interpretación literal o manifiesta del Corán, atada por lo tanto al lenguaje y a la teología, tenía su contrapartida en otra secta mística, la secta batinilla, que encontraba un sentido oculto en el lenguaje del Corán. Batin significa precisamente eso, lo oculto, lo inarticulable. En el misticismo islámico los términos sahir y batin, zahir batin, son inseparables, constituyen las dos caras de una moneda, con dos acercamientos distintos a Dios, uno teológico y exterior, otro místico e interior. Las enseñanzas esotéricas de la secta batinilla estaban dirigidas a un grupo selecto, mientras que a los demás fieles se les daba el sahir, es decir, la doctrina superficial y teológica. De un lado tenemos pues al sahir de los literalistas, que se satisfacen con el lenguaje racional, y del otro al batin de la deidad inescrutable que trasciende el lenguaje. El sahir borgiano, con una cara lacerada por la cuchilla profanadora de la palabra, y la otra constituida por el vacío innombrado que sobrepasa todo lenguaje, constituye un símbolo muy profundo en Borges. El impronunciable batin, como el nombre secreto de Teodelina, Adela, son palabras mudas que el escritor jamás articula en el relato, tal como hubiera hecho un místico enterado.
El maestro argentino respalda el contenido místico de su relato, sirviéndose incluso de la numismática islámica. Sabía mucho de esto. Hay monedas musulmanas que tienen inscrito el Zahir en un lado y a Dios en el otro. Los sultanes mamelucos acuñaron este tipo de moneda, como lo hizo Al-Malik al-Zahir, el victorioso o manifiesto, un sultán del siglo XIII, que imprimió su nombre por un lado del relato, Al-Malik, al-Zahir al-Malik, y por el otro a Dios. La ilaha illallah, no hay Dios sino Dios, el nombre supremo de la deidad. Para acceder al Dios vivo, la que distintas religiones han venerado bajo distintas formas simbólicas, hay pues que acallar la mente racional y silenciar el lenguaje. Borges parecería borrar de un plumazo sus cadenciosos manantiales verbales, protegiendo a su intocable Zahir de la envoltura de la palabra. Recordemos, Noli Tangere labra con aire el reverso de su disco sobrenatural, le niega imagen, le sustrae cadencia rítmica, es un black hole literario. Atrás quedaron los orbes relampagueantes pero sucesivos de la Aleph y de Mateo 25. And yet. Si leemos las exuberantes monedas verbales de Borges a la luz del Zahir silenciado, veremos que de todas maneras el maestro argentino siempre nos convoca al silencio. Ya sabemos que el protagonista del Zahir buscó acceder a la epifanía que lo guardaba tras el reverso de la moneda, repitiendo mantras en la calle Garay. Las repetiría rítmicamente a manera de ensalvo, como las recitan los sufíes en su rosario o como los contemplativos recitan el rosario cristiano. En todos los casos el ritmo acompasado va adormeciendo la razón y borrando las palabras para convocarnos a un nivel más profundo de conciencia. Precisamente cuando los sentidos se apagan y el lenguaje colapsa es que el místico accede al mysterium tremendum. ¿Y qué otra cosa son las cascadas verbales de la Aleph de la calle Garay y la moneda de Mateo 25, sino hermosísimas mantras que con su ondulante ritmo sucesivo nos ayudan a obnubilar la conciencia para catapultarnos al umbral de un misterio que queda más allá de las palabras? En un tour de force literario, Borges se las ha arreglado para celebrar la lección mística más alta de todas, el silencio, ya sea en su invisible Zahir mudo, en el atareado rumor no verbal del Aleph escondido en la mezquita del Cairo, e incluso en sus rutilantes flujos de imágenes mántricas que terminan por silenciar la palabra conceptual. El maestro comunica vivencias, como sugiere Henri Bergson, para cuya expresión no estaba hecho el lenguaje. Borges cierra filas con Wittgenstein, cito, aquello de lo que no se puede hablar lo debemos pasar en silencio. 10 siglos antes lo había dejado dicho Abu Sa'id ibn Arabi, cito, el éxtasis es incomunicable y se describe mejor con el silencio que con la palabra. Lo supo bien Borges, detrás del nombre hay lo que no se nombra. Kuşu kalkmaz, kuşu kalkmaz, canın kuşu kalkmaz, kuşu kalkmaz. Kuşu kalkmaz, kuşu kalkmaz, canın kuşu kalkmaz, kuşu kalkmaz. Bir zavallı hacciye düşmüş bir kere, çalışır pavyonda küsmüş feleğe. Atmış kalçasını tef tef çalar, sallar çalkalar her gece. Sulanır her gele, salyası akar, döndüğe kalkmayana hacciye kalkar. Her geleye baksanıza her geleye, maskesi düşmüş dönmüş keleye. Koca eşek her gele, sen nereye böyle telaşlı acelece. Çıkınca işinden her